Mi gente, cuando pensé que ya nada más me iba a sorprender en AliExpress, acaba de salir una máquina que me llama muchísimo la atención. Yo ya la había hecho ver en el canal, en el video de novedades siempre, pero sin ninguna marca. Era simplemente colocada ahí por algún vendedor, quizás por el mismo fabricante, que yo ya estaba en contacto con el fabricante. Pensé, y ya me lo habían dicho, que el que la iba a traer esta máquina, este proyecto, iba a ser Kemei, porque son los fabricantes de Kemei. Pero BRD se adelantó y trajo esta máquina espectacular. Primero hablemos de este combo Kemei, que ya le hice un video solo dedicado para estas Kemei 1385 y 1386, que me parecen interesantes hasta un cierto punto, o sea, tienen su límite. Como yo las escucho, se escucha que tienen fuerza, pero no tienen velocidad. Hay algo muy diferente, ¿no? Que cuenta mucho lo que son los RPM y lo que son, o sea, lo que es la potencia de la máquina, la fuerza que tiene, ¿no? El torque. Se siente que tiene un poco de torque, no tiene mucha velocidad. Esto ya pues va a depender también qué es lo que buscas, ¿no? Porque no he dicho que porque sea más rápido sea mejor o porque tenga más fuerza sea mejor. Esto depende para qué la quieres, para qué la vas a usar. La novedad aquí era simplemente por el parecido, por exactamente lo que es una réplica de lo que son las Babyliss. Me puse a investigar y el sonido que tienen las Babyliss, la verdad que es muy similar a estas máquinas aquí. Y en cuanto al precio, pues me parece una locura el precio de lo que son las Babyliss Tone 45. Yo no puedo decir si es el mismo proyecto, no podría decir si es la misma máquina, si vienen del mismo fabricante. Esto yo no lo puedo decir a ciencia cierta, pues porque no lo sé, obviamente. Yo siempre digo hasta donde sé, hasta donde me informo. ¿Valen la pena estas máquinas? Para el interés, por curiosidad, por un capricho, vale la pena. Por funcionalidad, ya les he dado muchísimos ejemplos por el cual me parecen mucho más interesantes, que inclusive sin tenerla yo dije que me parece mucho más interesante la 1423. Me parece una maquinota, ¿sabes? Porque no sé si cambia algo, creo que sí, obviamente. El motor externo, el que gira, se ve mucho más grande, inclusive la máquina tiene, me parece que tiene 10 watts de potencia y llega hasta los 10.000 RPM. Eso me parece bastante. Vuelvo y repito, no es porque tiene más RPM va a ser mejor, es simplemente si quieres una máquina para quitar peso, porque si se dan cuenta en la 1423 hasta la cuchilla es diferente. Pero bueno, volvemos a estas máquinas y que esto es un capricho, esto si tú quieres, no lo sé, te llama la atención, tú querías las Babyliss pero no te alcanza el dinero, quieres estas aquí porque te parecen sumamente igual el motor, ya esto depende de ti, ¿no? Siempre en las máquinas Kemei, digamos que vas a tener que hacer una inversión en lo que son las cuchillas. Esto para toda máquina, vale para para la mayoría de máquinas Kemei, porque yo creo que una de las que se salva es la 2299, que se puede trabajar tranquilamente con la cuchilla que llega. Fue espectacular, ¿ok? Es espectacular hasta hoy en día por su precio. Mucha gente, yo he visto aquí en las barberías que la tienen trabajando como trimmer principal, el trimmer 2299, imagínense, o sea, barberías aquí que usaban solo Wahl, Babyliss, y ahora de momento ver una Kemei 2299 por ahí, pues me parece una locura, ¿no? Porque de todas maneras la marca como quiera ha llegado, pues ha trascendido muchísimo. En su momento yo le hice el video y Kemei ha ido siempre creciendo, ¿no? Mi video, si no me equivoco, tiene más de 250.000 visualizaciones. Creo que algo se debe a mis videos también, la venta que tuvo Kemei. Sin embargo, estás aquí, cuando Kemei trae algo nuevo, por ejemplo, ahora que trae esta copia de Tone 45 que se llaman 1385 y 1386, si yo tuviera la oportunidad, o sea, las traigo y les hago el revisado como es, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que si no me llama mucho la atención a mí, o sea, si yo no veo que es interesante especialmente para mí, yo digo, pues no. Me puede resultar bien para contenido porque son máquinas que llaman la atención al público, no puede hacerse video viral, algo así, que yo las iba a traer. Estoy en eso todavía, en fin, estoy en eso porque no sé qué pasa con la marca y más que todo también con AliExpress, ¿no? Pero así por así tampoco no puedo comprar todas las máquinas que salen, ya no se puede. Con todo lo que he hecho por estas marcas y no reconocen, pues bueno, no puedo comprar todo lo que sacan. Sumando todo, digamos que de todas maneras caes de pie por el precio, porque de todas maneras el precio no es mal. Por lo que parece que el plástico no es mal y digamos que caes de pie de todas maneras. Si quieres probar algo, si quieres un capricho. Ahora pasamos a esta máquina, que esta es la BRD R1. ¿Qué pasa con esto? Yo creo que suma todos los requisitos que uno puede pedir. Sé que ya se parece mucho a otras que hay por ahí, sé que se parece a una WMARK que tiene motor sin escobilla, llega hasta las 10.000 RPM y cosas así. Esta llega hasta las 8.000, me parece la velocidad justa. Los RPM tienen que ser pues demasiado. Esto, vuelvo y repito, depende de lo que vas a hacer, depende para qué la necesitas. El cuerpo, la ergonomía que tiene se parece muchísimo a lo que es la Instick. Les voy a dejar aquí la imagen
porque en Stylecraft sería lo que es la 360 GC, algo así, con esta colaboración que hicieron con un norteamericano muy famoso, un barbero muy famoso, que fue con una colaboración con él, pero esa máquina la encontramos aquí también en MRD. Inclusive creo que la encontramos primero con la marca MRD que con Stylecraft. Tiene muchísimo parecido, la ergonomía tiene mucho parecido. Ahora, ¿qué tiene bueno esta máquina? Me interesa la fuerza que tiene. Son 3 velocidades, 7000, 7500 y 8000. 3 horas de carga y 240 minutos de batería. Hasta ahí está todo muy bien. Motor externo sin escobilla. Todo está muy bien ahí. La cuchilla híbrida, y la interna, yo creo que es esta cuchilla que llegó pareciéndose a lo que es esta cuchilla Fanteco de Yukai. Los peines, estos peines ya los hemos visto en lo que es la Kemei, ya ha pasado un poco de tiempo, no me acuerdo de estos peines en una máquina cuando Kemei trajo la de 8000 RPM, esta que era un poquito gordita, que también la sacó Yukai. Esos son los peines que llegan ahí, magnéticos. El material no lo veo mal, viéndolo de aquí, aunque sí se ve un poco lúcido, no lo veo mal. Yo ya la vi, esta máquina, ya había visto ya me había informado un poco de esta máquina, pues ahora que la saca la marca BRD, me parece que esto va a vender mucho. Yo sé que esto va a vender mucho. Esta sí, vamos a ver si la traigo. Vamos a ver. También seguro en estos días saldrá el trimmer, pero eso pues hay que esperar. De todas maneras, link de todo lo que van a ver aquí en la descripción y el primer comentario. Gente, ya habíamos visto afeitadoras pequeñitas así de una hojilla. En este caso, la marca Cuffet ha lanzado esta afeitadora de 10.000 RPM. No encuentro por aquí qué motor tiene. Obviamente es motor rotativo, pero no hay más información. Viene con un cabezal de repuesto, tiene el precio de 36 euros, me resulta para mí aquí en Italia 36 euros, que no está nada mal. Escuchen el video, mi gente, tiene una fuerza, pero o sea, tiene una buena fuerza, tiene buena fuerza. Y esto es para retocar lo que son los bigotes, lo que son aquí arriba de las orejas, quizás aquí cuando haces un peinado que no precisamente estás yéndote a cero con la afeitadora grande, puedes retocar con esta afeitadora pequeña. Me parece una buenísima opción. Y viniendo de Cuffet es un fabricante de los mejores que hay. O sea, Cuffet es buenísimo, tiene buenísimas cosas. Prácticamente están siempre sacando lo mismo que con Yukai. Es una sociedad que tienen con Yukai, creo, y ahí cada cual le hace sus toques aparte. Por eso es que se ven ya después colores diferentes o algo así. No sé si Yukai también va a lanzar esta afeitadora pequeña o la ha hecho diferente, ¿no? Pero interesante esta afeitadora porque yo sí que buscaba una afeitadora pequeña que tenga fuerza. Estaba la WMAR de color rojo y también había otra, no recuerdo cuál, pero ya que está disponible, esta me llama la atención bastante. 36 euros, ahí les dejo el link también. Y hablando de afeitadoras, pues vean lo que saca Yukai. Ahora es Yukai Max, 10.000 RPM, motor sin escobillas. Hasta donde sé, estos son los mismos, han agarrado los mismos fabricantes de lo que son las Babyliss, ¿no? Y dicen que esta afeitadora aquí está mucho más mejorada de lo que es una Babyliss. Ahora, dicen que esta está mejorada, ¿ok? Dicen que está mejorada. Ya, pues, al ver que ya viene con base de carga, vamos a ver qué cositas trae de diferencia. En todos los links que yo les dejo, vayan a ver, aunque no la van a comprar, vayan a ver para escuchar el sonido de todo lo que hay, ¿no? Porque, vuelvo y repito, yo no sé si tiene música o no. En este momento pues no me acuerdo cuál de estos videos que tiene música y cuál no tiene, por eso no se los coloco aquí también, si no el video sería muy largo. Pero vayan a ver, vayan a escuchar el sonido por ustedes mismos, la propia experiencia del dispositivo que tengan ustedes, ¿no? Interesante, precio también interesante. Te viene con la opción de otro cabezal que te viene ahí como regalo. Y también está el combo que puedes comprar, sea el clipper que la afeitadora, pero ya que se alta un buen precio, 168, es que la máquina también ya cuesta 100 euros, o el trimmer y la afeitadora 158 euros, y las tres cosas 271 euros. A ver, ¿qué quieren que les diga? ¿Es muy alto? Pues solo por 271 euros aquí cuesta la Wall Senior 2.0. Con eso les digo todo. No estoy diciendo que la Wall esté mal o algo así, pero solo para que tengan una idea. La nueva MRD vale 341. Las nuevas Babyliss también están costando arriba de los 300. Y yo creo que 270 por tres cosas buenas, porque ustedes saben que Yukai es buena. Clipper, trimmer y afeitadora, y las tres cosas que acaban de salir recién, o sea, está calientito. Yo creo que no está mal 271 euros. Es una inversión para alguien que pues ya está paradito en lo que es el salón de la barbería. Kemei 1387 y también está la Kemei 1388, que es el trimmer. Aquí la novedad, digamos que no hay mucha, no es simplemente otra máquina más de 8000 RPM y bueno, con estos motores que ya son un poco más rápidos, tienen un poco de fuerza. Estas son las clásicas máquinas que hay para quitar peso. Yo sí les recomiendo siempre que las usen para quitar peso. También se puede cortar, pero
Ya esto es cuestión de decisión propia, ¿no? Cómo estás acostumbrado a cortar, cómo estás acostumbrado a trabajar. Pero yo normalmente estas máquinas las recomiendo para quitar peso. Yo he trabajado muy bien con las máquinas desvaneciendo también, todo con estas de 8000 RPM. Ya esto depende de la ergonomía, esto depende de que si calienta o no calienta, esto depende de los materiales, pues ya tiene, hay varias opciones ahí. Algunos me preguntaron por ahí últimamente, yo estuve viendo, recomendamos una máquina para quitar peso. Aquí hay una nueva, no vale mucho. Normalmente prefiero que comprar una máquina que puede costar lo mismo pero con base de carga, ya que algunas que salen así pues no lo traen. Pero ahí voy a dejar las opciones de máquinas con bastante fuerza con base de carga, que conviene. Pero por ejemplo esta trae pantalla y otras que pues no lo traen, y eso simplemente puede ser una diferencia, ¿no? Que vaya a contar para ti. O sea, está la pantalla, no tiene base de carga, otras que tienen una base de carga, no tienen pantalla. Vuelvo y repito, las opciones son muchas, para muchos. Vamos a entrar en otro tema. Si llegaste hasta aquí, espero que estés llegando hasta aquí. Vamos a entrar en un tema muy especial, que son las tijeras. ¿Por qué especial? Siempre me preguntan de clipper, trimmer. Hace poco les dejé un video de lo que fue una luz y un trípode, que aquí lo tengo, lo estoy usando en este momento con la cámara, que estoy en la calle. Me encontraba en otro lado y quise grabar este video aquí ya que andaba con la cámara. Pues está esta marca que no sé si acaba de salir, no sé cuánto sería nueva o no, parece que ya la he visto, parece que he visto exactamente lo mismo pero con otro nombre. De todas maneras esta es la marca Izada, solo que algo que me tiene curioso es que yo les he recomendado, no siempre, pero sí últimamente, la marca Watumi, que esa fue una marca que se puso ahí en AliExpress y también creo que está en Temu. Les voy a dejar el link de AliExpress y de Temu, si es que ya no están en AliExpress. También les voy a dejar el link de Temu. Solo que me acaba de aparecer esta marca aquí y me llama la atención que tiene exactamente los mismos modelos de la marca Watumi. Yo pienso que lo que se me viene a la mente es que esté pasando lo mismo que con las máquinas, ¿no? Que hay un fabricante detrás y luego de que están las marcas, ¿no? Que compran el proyecto y le colocan sus nombres y le ponen sus accesorios. Yo la tijera que más uso es una igual que esta es de 5.5, es la que yo uso más en lo que es el corte en general, ¿no? O sea, para cortar toda la parte de arriba y cortar lateralmente yo uso una tijera un poquito más grande de 6.5 o simplemente 6. Creo que esto depende si es más grande la parte donde la agarra o si es más grande propio la parte de la que corta, ¿no? Las dos patas que cortan, digamos. Aquí hay una tijera muy grande que es de 6.7 pulgadas, eso ya es muy grande, pero depende para qué van a hacer también, ¿no? Bueno, que el precio no está mal, no está caro, los precios esta es la que yo también más uso bastante. La tijera de entresacar del 30 y 35% es interesante, muy interesante, yo creo que es la más usada, aunque si puedes irte por la de 20-25, yo creo que es la justa si no tienes mucha experiencia. También hay de 10 y 15%, esto ya depende, ¿no? De la experiencia que tú tengas. De todas maneras, aquí te dejo los links de estas tijeras para que vayas a ver. Tienen un precio muy bueno, un precio muy accesible, la verdad me gusta. Para los que me preguntan de tijeras, que por ahí me dijeron que haga videos diferentes de lo que son tijeras, yo los hago, pero en el momento que yo hago algo diferente que no es máquina, veo que no tiene mucha interacción con ustedes, no hay mucho interés por parte de ustedes, ¿no? Ustedes que son los que me están viendo, y ni siquiera sé que han llegado hasta aquí. A ver, vamos a ver si han llegado hasta aquí. Házmelo saber, escríbeme. Ok, me vi hasta la fin del video, escríbeme. Que nunca llegan hasta la final del video. Pero los entiendo porque los videos suelen ser un poco más largos. A mí me gusta comunicarles todo lo que puedo. Y ya, pues ahora quería comunicarles estas cositas que van saliendo. La verdad que me sorprende esta máquina de BRD, el modelo R1. Espero tenerla en el canal lo más pronto posible. Y también vienen otras cositas, ¿no? Que eso no puedo hablar. Hay otras cositas interesantes. Como siempre, mi gente, nos vemos en otro video. Ya saben, todos los links ahí. Si quieres, dale like. Y si quieres, coméntame también.